Hola, ¿cómo están? Espero que sigan bien. Vamos a comenzar con la sexta clase. En este caso vamos a comenzar con un nuevo conjunto numérico, el conjunto de los números enteros, que al igual que los números naturales, que eran los que veníamos trabajando hasta el momento, los números enteros surgen por necesidad del hombre, ¿sí? Ya que con los números naturales hay diferentes situaciones que no tenían una representación. Como por ejemplo, si se quiere indicar una temperatura bajo cero, no había una forma de representar eso. O si había algún tipo de pérdida, tampoco tenían manera de representarlo. Entonces fue necesario la creación de un nuevo conjunto que se denominó conjunto de números enteros, y que al igual que el conjunto de los números naturales se simboliza con una letra en particular, el conjunto de números enteros también. En este caso va a ser la Z. El conjunto de números enteros va a estar formado por los naturales positivos, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Sucesivamente. También va a estar formado por los números negativos, como por ejemplo el -1, el -2, el -3, el -4 y así sucesivamente, y también por el 0. En este caso, al 0 no va a tener, es el único número que no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Si juntamos esto, formamos el nuevo conjunto de números enteros. Bien, los números enteros también se pueden representar en la recta numérica. Nosotros ya habíamos hecho una representación de números naturales en la recta numérica. En este caso vamos a representar números enteros. ¿De qué forma? De la misma forma que los números naturales. Primero tenemos que trazar una línea recta. Siempre trabajamos con regla, siempre con regla, es muy importante. Y vamos a marcar dónde va a estar el 0, ¿sí? Yo voy a ubicar mi 0 más o menos acá. Después, respetando la misma distancia, vamos a marcar los otros números. Vamos a ubicar primero el 0. Ustedes lo pueden hacer siempre del tamaño que ustedes prefieran. Yo acá, para que se vea bien, voy a utilizar 5 centímetros. Ustedes pueden utilizar 1 centímetro, medio centímetro, un cuadradito si están trabajando con hojas cuadriculadas, ¿sí? Pero siempre tienen que recordar de respetar la misma distancia. Si yo acá empecé a marcar de 5 centímetros, no puedo hacer de acá una distancia de 2. Siempre tiene que respetarse los 5 centímetros a la derecha del 0 y a la izquierda del 0 también, ¿sí? Bien, entonces, si yo quiero representar, por ejemplo, el número, vamos a poner números chiquitos. El número 2, tengo que dejar el espacio para el número 1 y acá va a estar el número 2, que lo puedo poner arriba o abajo de la recta, es lo mismo. Y si quiero representar, por ejemplo, el número -3, en vez de irme hacia el lado de los positivos, me voy a ir hacia el lado de los negativos, ¿sí? Siempre va a comenzar desde 0, entonces acá estaría el -1, acá estaría el -2, y acá estaría el -3, que es el número que yo quiero representar. Entonces, desde el 0 hacia la derecha, ubicamos los valores positivos. Y desde el 0 hacia la izquierda, ubicamos los valores negativos, ¿sí? Siempre comenzando después del 0 viene el 1. En el caso de los positivos va a ser el 1 positivo. En el caso de los negativos va a ser el 1 negativo, ¿sí? Y así podemos extender hacia los dos lados nuestra recta dependiendo de los números que tengamos que ubicar. Bien. Recta numérica en realidad ya habíamos trabajado, pero ampliamos un poco con números enteros. Ahora sí vamos a ver una definición que no la habíamos trabajado,
una definición nueva y para eso vamos a utilizar justamente esta recta numérica. Y vamos a ver a qué llamamos valor absoluto, ¿sí? También se lo llama módulo. Entonces vamos a ver el módulo, vamos a secar un poquito esto, si no, no se ve. El módulo o valor absoluto. O módulo. Muy bien. ¿Cómo se representa? Lo vamos a representar entre barras. Por ejemplo, si yo quiero saber el valor absoluto o módulo de A, voy a hacer la A entre barras, ¿sí? Entonces no tengo que escribir valor absoluto o no tengo que escribir módulo. Si yo lo pongo así al número entre barras, me estoy refiriendo al valor absoluto de ese número. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es la distancia que tiene un número al cero, ¿sí? Es una distancia. Al referirse a distancia, nosotros no podemos poner valores negativos en una distancia, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos el valor absoluto de 3. Ubicamos 3 en la recta numérica y para el lado de los negativos también 3. Como es la distancia que hay desde el 3 hacia el 0, si nosotros vemos en los números positivos, en los números negativos, ¿qué distancia hay de menos 3 a 0? Hay 1, 2, 3 lugares, ¿sí? Entonces hay una distancia de 3 lugares. Y si vamos para el lado de los positivos, vemos que hay desde 3 hasta 0 hay 1, 2, 3 lugares. Tres lugares. Bien, entonces, ¿qué es el módulo? Es la distancia que está un número en la recta numérica al 0. Como estamos hablando de distancias, nunca va a haber una distancia que sea negativa. Nosotros podemos caminar 15 cuadras, pero no podemos caminar menos 15 cuadras. Siempre va a ser un valor positivo. Entonces, cuando yo estoy hablando del módulo de un número, estoy hablando del número sin el signo. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es 3. En este caso, 3 es positivo, ¿no es cierto? Si yo no pongo el signo menos, significa que es positivo. El valor absoluto de 3 es 3. Y el valor absoluto de menos 3 también va a ser 3, porque está a 3 lugares del 0. Por eso decimos que es el número sin el signo. Bien, esa es una de las definiciones más importantes que vamos a comenzar a trabajar. Valor absoluto de un número. También vamos a comenzar con otra definición que es el opuesto, ¿sí? Opuesto es una palabra que nosotros la utilizamos cotidianamente. Si yo le digo el opuesto de alto, es bajo. El opuesto de grande es chico. Y el opuesto, si yo les pido el opuesto de 5, ¿cuál sería? El opuesto de 5 es el mismo número, pero con distinto signo. ¿Sí? Entonces, el opuesto de 5 es menos 5. El mismo número con el signo distinto. Si este va a ser 5 positivo, entonces su opuesto va a ser negativo. Cuando los números no tienen signo así, por ejemplo, significa que es positivo. Cuando es positivo, no necesitamos colocarle el signo, ya se entiende que es positivo si no tiene signo adelante. Si es negativo, sí o sí debemos indicar el signo menos, ¿sí? Para decir que es negativo.
Bien, y lo último que vamos a trabajar en esta clase es comparación. Que ya lo estuvimos trabajando, comparación con números naturales, que en este caso es bastante sencillo. Acá se complica un poquito más. Vamos a ver, ya dijimos que tenemos los símbolos mayor y menor, ¿sí? Acuérdense que el signo se abre para el número más grande. Así podemos colocar que 5 es mayor que 7. Perdón, vamos a poner al revés. Voy a cambiar el signo. Ahí borré todo. Porque 5 no es mayor que 7. 5 es menor que 7, ¿sí? 5 es menor que 7, o podemos poner que 7 es mayor que 5. Siempre voy a abrir, fíjense, para el número más grande. Depende cómo coloque el orden, es como lo voy a leer. Acá estamos diciendo que 5 es menor que 7. Y acá estamos diciendo que 7 es mayor que 5. Bien, ahora, ¿qué sucede con los números enteros? Hasta ahora, cuando comparábamos, era bastante simple. Sabemos que cuanto más alejado esté el valor del 0, el número va a ser mayor. Pero ¿qué sucede con los números negativos? Y me voy a ayudar otra vez de la recta numérica. ¿Sí? Para utilizarlo como guía nada más. Ustedes también cuando hagan la actividad la pueden usar como guía. Bien. Muy bien, acá voy a colocar el 0, 1, 2, 3, 4, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Perfecto. Si yo quiero comparar dos números, siempre vamos a tener que los positivos obviamente van a ser más grandes que cualquier número negativo, ¿sí? El 0 va a ser más grande que cualquier número negativo y más chico que cualquier número positivo. ¿Está? ¿Qué pasa si nosotros comparamos dos números positivos? Es la situación que tenemos acá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando comparamos dos números que sean negativos? Por ejemplo, queremos saber cuál es mayor, ¿sí? Queremos saber si es mayor menos 3 o menos 7. ¿Cuál de esos dos números es más grande? Vamos a considerar que el más grande es el que está más cerca del 0. ¿Por qué? Porque es el que está más próximo a ser positivo. Cuanto más alejado esté del 0, va a ser menor el valor de ese número, ¿sí? Entonces, ¿cuál está, si consideramos la recta numérica, cuál está más cerca del 0? ¿El menos 3 o el menos 7? Está más cerca del 0 el menos 3. Por lo tanto, menos 3 es mayor que menos 7, ¿sí? ¿Se entendió? Por eso tenemos que pensar en la recta numérica siempre que vamos a comparar números naturales cuando son negativos. Cuando uno es negativo y el otro es positivo, fácil comparar porque obviamente el positivo siempre va a ser mayor. Cuando comparamos dos números positivos, son las relaciones que ya habíamos visto anteriormente, el 0 va a ser mayor que cualquier número negativo y menor que cualquier número positivo, pero la dificultad se presenta cuando tenemos dos números negativos para comparar. En ese caso, va a ser más grande el que está más cerca del 0. Bien, esos son todos los conceptos nuevos que vamos a trabajar en esta clase. Espero que les haya servido el video, que quede claro la explicación. Si lo tienen que ver, volver a ver al momento de realizar las actividades también, les aconsejo que lo vean. Bien, y en la actividad número 6, primero le va a pedir
el primer ejercicio, ustedes tienen que expresar el valor numérico de algunas afirmaciones, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que, ¿qué se refiere con valor numérico? Es el número con el signo. Si yo digo, hace una temperatura de 15 grados, entonces ese 15, como la temperatura es sobre 0, va a ser positivo, ¿sí? Si yo digo, hacen 15 grados bajo 0, entonces en ese caso el signo del 15 va a ser negativo. Entonces tienen que ir observando a ver si el número si va a ser positivo o negativo. Y deben colocar el signo y el número. Por ejemplo, en el primer caso dice, el avión vuela a 2.700 metros de altura, ¿sí? Ahí tienen que poner el 2.700 y agregarle el signo, si va a ser positivo o va a ser negativo. Bien, en el punto número 2, ustedes tienen una recta numérica y deben completarla, ¿sí? ¿Qué números irían en los cuadrados que están en blanco? En el ejercicio 3 también tienen la ubicación y ustedes tienen que ponerle los valores que van a tener las letras, qué valor va a representar cada uno. En el ejercicio número 4 tienen que poner los valores que están entre dos números. También pueden ayudarse en ese caso con la recta numérica, ¿sí? Fíjense, ahí dice los números mayores que menos 4, yo acá tengo menos 4, no sé si se alcanza a ver, mayores que menos 4, y menores que 2. Entonces, todos los números que están entre menos 4 y 2. Fíjense que dice entre menos 4 y 2, ¿sí? No dice mayor o igual y menor o igual. Entonces son todos los números que están entre esos dos y esos dos no están incluidos. Bien. En el ejercicio número 5 es el concepto de valor absoluto. Tienen que poner igual a qué es. Eso ya lo vimos recién. En el ejercicio número 6 tienen que indicar el opuesto, ¿sí? En el ejercicio número 7 tienen que ubicar el anterior y el posterior. Y ahí nos vamos a detener un poquitito. Si yo digo el anterior de 3 es 2, es el que está antes, ¿no es cierto? 2. Y el posterior es 4, el que está después. Cuando nos vamos a los números negativos pasa lo mismo. Si yo quiero saber el anterior de menos 2, el que está antes, ¿cuál es? Es menos 3. No es menos 1, ¿sí? Es al revés que en este caso. Entonces, el anterior de menos 2 es menos 3. Y el posterior es el que está después, es menos 1. Por eso también es muy práctico entender la recta numérica. Y en el ejercicio 8 también habla de orden y de colocar menores y mayores. Bien, eso es todo para la clase número 6. Cualquier duda que tengan, saben que se pueden comunicar conmigo. Hasta luego.